Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre y acercándose el tentador le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mas él contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El diablo lo llevó a una ciudad santa, lo ubicó en el alero de un templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en la piedra». Jesucristo le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versos 1 al 11. Las tentaciones exigen una respuesta y la respuesta debe ser taxativa. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 22 de febrero, año 2026. Nuestra Iglesia Católica hoy recuerda una fiesta muy importante para toda la Iglesia Universal. Es la fiesta del primer Papa, de la cátedra del primer Papa en la Iglesia Católica. Van 267 papas actualmente, pero tenemos el primer Papa hoy con la fiesta de la cátedra de San Pedro. Es una fiesta que comenzó por allá en el siglo IV y el sentido de esa fiesta era honrar el primado y la autoridad del primer Papa, del apóstol Pedro, y los sucesores que vinieron ya después de él, teniendo como punto de referencia la cita bíblica del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán». Entonces es la fiesta de la cátedra, y la palabra cátedra desde el punto de vista del latín significa asiento o trono, significado que aún se mantiene en la lengua española. Pero hoy en día también dicen la palabra cátedra para un profesor que le llaman catedrático, que da una cátedra. Que da cátedra también se le dice a una persona que sabe mucho. Entonces le dicen dio cátedra, cuando lo oímos hablando dio cátedra. Nos vamos a quedar con el significado original, que es el de sitio, asiento, trono, lugar donde está ubicada la autoridad. Y así se fue celebrando la fiesta de la cátedra de San Pedro, que es importante para toda la Iglesia Católica. Recordamos entonces cómo se construyó el sitio donde está esa cátedra. Se supone que el sitio principal es el templo de San Pablo Extramuros, pero para el mundo católico el primero es el Vaticano, la Basílica de San Pedro, que está ubicada en la ciudad del Vaticano. Se construyó en el año 1506 sobre la antigua Basílica Constantiniana del siglo V y la tumba del apóstol San Pedro. Aparecieron genios que ubicaron este templo y esta cátedra. Los genios de esa época: Bramante, Miguel Ángel, que construyó la cúpula, y Bernini, que es la plaza que aparece, que llaman Plaza de San Pedro, y está una columnata hermosa que dice la columnata de Bernini. Es una obra maestra del Renacimiento y del Barroco y le da cabida a más de 60.000 personas. La tradición la ubica en la tumba de San Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, y el emperador Constantino construyó la primera basílica en el siglo III.
y la nueva en el siglo XV con el Papa Julio II. Ordenó demoler la antigua que estaba en muy mal estado y construyó la proceso que duró 120 años. Arquitectos: Donato Bramante, que inició el proyecto, Miguel Ángel y Bernini. Su construcción se hace para organizar toda la predicación de la iglesia y la presencia de la iglesia en el mundo. Cátedra del Apóstol San Pedro. Esa es la historia de la cátedra. La palabra de Dios hoy nos ubica en un tema bien interesante. El tema se llama las tentaciones. Las tentaciones exigen una respuesta y elegí para hoy una máxima que es definir la tentación y todo lo que tenga que ver con esa máxima que voy a decir. Sirve mucho para las personas, así sean jovencitas, ya bastante adultos, ya bastante ancianos. La tentación no termina nunca, no termina. Una persona no puede decir: yo no tengo tentaciones, yo soy libre de tentaciones, a mí no se me ocurre nada. No, las tentaciones están ahí presentes y la iglesia las tiene tanto en cuenta que no puede declarar una persona hasta post-mortem, hasta declarar que verdaderamente hasta el momento que murió la persona se conservó muy limpia, intachable y logró la santidad y la perfección de vida. Por eso es post-mortem. ¿Qué significa la palabra tentación? La palabra original es concupiscencia, es la palabra original del latín, concupiscencia, y designa toda forma de deseo humano. Todo lo que se le ocurre a un ser humano, una inclinación, concupiscencia. Es decir, hay una guerra entre la carne y el espíritu. Ahí la carta a los Gálatas en el capítulo 5 tiene toda la razón. Si una persona leyera el capítulo 5 de la carta a los Gálatas en una Biblia, entonces encontraría que hay una guerra entre la carne y el espíritu. La carne es lo débil, lo que llama la atención, el poder, el dinero, el placer, todo eso llama la atención, sí, a cualquiera le puede llamar la atención eso. Otra cosa es que la persona esté muy bien formada y trabaje más con el espíritu y menos con la carne. Ya es diferente. Entonces, la máxima va en esa línea. Concupiscencia, evitar todo tipo de tentación que tenga que ver con el placer, el poder, el tener, que son precisamente las tres tentaciones que el diablo. ¿Y quién es el diablo? La concupiscencia, el placer, el desorden en la vida espiritual de una persona, el no estar atento, el no ser diligente, el dejarse llevar. Eso es la palabra diablo. Y este señor diablo le apareció a Jesús de Nazaret después de 40 días y 40 noches de ayuno y le ofreció esas tentaciones, esas concupiscencias. Le voy a dar el poder, le voy a dar el tener. Usted va a estar por encima de todo el mundo. Y ahí la respuesta es lo que vamos a aprender hoy. A la concupiscencia hay que darle una respuesta. Si no se la da, la concupiscencia acaba con la vida suya. La acaba y la termina. Definitivamente acaba con la persona. Imagínense una persona que tenga la tentación de estar mintiendo todos los días. Llega el día en que termina muy mal, nadie le vuelve a creer. Una persona que se deja llevar de las drogas, del alcohol, una persona prepotente, arrogante, termina sola, termina muy mal. Una persona agresiva, imponente, nunca va a ninguna parte. Entonces, hoy es el día de pedirle a Dios esa gracia de que hay que poner la carne en su sitio, y la manera de poner la carne, que es la debilidad de todos nosotros, se llama espíritu.
se llama gracia, se llama sacrificio, se llama madurez, se llama empezar una vida nueva. Entonces, ¿de dónde viene la concupiscencia? También es importante preguntar. Viene de la desobediencia, según la Biblia, y aparece en el primer pecado de la historia de la humanidad, que está narrado en el capítulo 3 de un libro que se llama Génesis, capítulo 3. Entonces la concupiscencia viene de la desobediencia. Dios le dijo a los hombres y a las mujeres, no coman de ese árbol. Concupiscencia, tentación, debilidad, carne. Y Dios se fue a dar un vueltazo y cuando volvió ya habían comido. Ahí empezó la trágica historia de la humanidad. Ahora nos vamos a preguntar cómo enfrentar las tentaciones. Si existen, son ciertas y todos podemos caer, nadie está exento. ¿Cómo enfrentarlas? Según la fe y según la palabra de Dios. La Escritura, la palabra de Dios enseña que la concupiscencia es un deseo desmedido. Puede ser del placer, de la riqueza, del poder o de la soberbia humana. Ahí tenemos 4 concupiscencias que matan y fulminan a un ser humano: placer, riqueza, poder y soberbia humana. Hay un apóstol que dio la respuesta muy buena en la carta a los Romanos capítulo 8, y es el apóstol San Pablo, que enseña que quienes viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan sus deseos en ellos. Entonces los que viven según el Espíritu se dejan guiar por el Espíritu y derrotan la concupiscencia. El apóstol San Pablo habla del Espíritu. También podríamos hablar de los buenos modales, de los buenos comportamientos, de evitar momentos de debilidad, de evitarlos porque es lo que acaba un ser humano. También hay otro apóstol interesante en la Biblia que se llama Santiago, y en el primer capítulo de la carta de Santiago advierte que cada persona es tentada por su propia concupiscencia. Oigan eso, esa es novedosa. Cada persona es tentada por su propia concupiscencia. No existe la posibilidad de ser tentado por Dios, es decir, Dios no tienta a nadie. Y está muy equivocado la persona que piensa que puede dar una buena catequesis diciendo que eso que le está pasando a usted es que mi Dios lo está tentando. A ver usted, ¿qué quiere hacer con su vida? No sea mentiroso. La Biblia no es eso. La Biblia no enseña que Dios tienta a una persona. Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. Y el Papa Francisco habla de las tentaciones que el diablo le presenta a Jesucristo y habla de 3 caminos. El Papa Francisco da una ilusión: el poder, el éxito y la felicidad. ¿Sí vienen? Dice el Papa. Claro, sí. Cualquier persona que quiera el poder lucha y se vuelve mentiroso, hipócrita, pero llega al poder. Llega ahí arriba donde quería estar, dice el Papa. El que quiere el éxito lo busca, así sea con la maldad, pero lo encuentra. Y el que quiere ser feliz de acuerdo a su mentalidad, dice el Papa, pues lo hace también. El problema es que lo hizo sin Dios. Ahí es donde está el bonito mensaje del Papa Francisco. La persona obtiene el éxito, la felicidad y el poder. El problema es que lo obtuvo sin Dios. Y lo que una persona haga sin Dios termina muy mal. Recomendación para este domingo y para esta semana: Gálatas capítulo 5. Vivan según el Espíritu y no según los deseos de la carne pecaminosa. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.